Bueno, vamos a terminar relativamente, y espero que esto haya sido o funcionado también como un estímulo a la lectura de este libro fantástico y de otras obras de Hobbes, con la tercera y cuarta parte, que son el Estado cristiano y el reino de las tinieblas. Lo único que les digo es que no se lo pierdan, porque realmente para mí fue una sorpresa. Yo estas partes de Leviatán no las tenía tan, no voy a decir claras, pero tan definidas como en esta lectura que estoy haciendo. Bueno, el Estado cristiano. Realmente fascinante, porque ¿de qué se trata esta tercera parte? Es una teoría general del poder, si lo pensamos en esos términos. Ustedes me dirán, bueno, el Estado también es una teoría general del poder. Sí, claro, pero esa es válida para todo Estado. Acá estamos hablando del Estado cristiano. ¿Qué es un Estado cristiano? Entonces Hobbes, que dice por ahí, en alguna otra parte del libro que ahora no recuerdo dónde, que sus fundamentos y su conocimiento los adquiere o los piensa por dos vías, la razón y la escritura. Aquí en el Estado cristiano, a lo largo de una serie de capítulos, en principio uno pensaría, pero esto es un tratado teológico, bueno, también, pero no solamente. En realidad lo que hace es una lectura de la escritura. Ahora vamos a ver qué es la escritura. Y enfocada a el poder. ¿Cómo es el poder que allí se define? ¿Qué es el poder de un soberano en la escritura? Y cuál es la relación entre la ley natural, la ley civil. La ley natural es solamente la costumbre positiva, qué pasa con el advenimiento de... qué pasa con el pacto, cuál es la particularidad de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Realmente fascinante, porque con esa revisión de la escritura es donde él va a terminar estructurando una teoría general del poder soberano. ¿Cuál? Bueno, a semejanza de la escritura y sobre todo de Jesús, que dijo que su reino no era de este mundo y nos mandó a pagar los impuestos y a cumplir las leyes civiles. Él se prende mucho de eso. Bueno, ¿cuál es este poder o la naturaleza de este poder soberano, que es absoluto y que se parece al de Dios? Pero no es Dios, porque Hobbes no se confunde en ese sentido. El soberano no es Dios. Y acá quiero hacer una rectificación de una metida de pata mía, porque yo en algún momento, por algún video que está por ahí, dije que para él el poder del soberano no tenía un fundamento, un origen divino. No, no es así. Lo tiene y lo dice expresamente. El poder del soberano es de derecho divino, solo del soberano, no de los subordinados o de sus ministros o funcionarios, solo del soberano, porque de él para abajo el poder viene de lo que él deriva, no de lo que Dios deriva. Pero el poder, en este sentido, lo instituye Dios. Y así le queda claro a él, justamente revisando la escritura. Ahí va a ser digamos, un relato detallado, realmente fascinante, y si quieren, léanlo con la escritura. ¿Qué es la escritura? Bueno, son los textos canónicos, tanto del Antiguo Testamento, Torá y otros libros, especialmente de los 5 libros y otros que él menciona, como también de los evangelios. Sin embargo, se ocupa de aclarar que los libros canónicos que él va a tomar son los que determina la Iglesia de Inglaterra, que ya existía como una iglesia soberana, digámoslo así, y de que dejan claro que eso es lo que él toma como libros canónicos, lo que el rey dice que son. Pero bueno, son básicamente los libros básicos de la escritura, ¿no? Bien, entonces a través de ellos, sobre todo del Antiguo Testamento, de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, va haciendo esa historia del poder, que es la historia del pueblo de Israel, en sus periodos
o los periodos del mundo, como él lo llama, que son 3. El viejo mundo, fíjense, esto me sonó a América, el viejo mundo, que es el mundo desde la creación hasta el diluvio. Ahí ya hay un atisbo de pacto, bueno, pero no vamos a entrar ahora en eso. El mundo actual, que es desde el diluvio, o posterior a él, la nueva humanidad, digamos, y hasta nuestro tiempo, y el mundo venidero. El mundo venidero es lo que sería propiamente el reino de Dios, pero no es de este mundo, y lo aclara muchas veces. Eso va a suceder cuando Cristo venga, sea el día del juicio, y entremos, digamos, en otra, ya no en una promesa, sino en una realidad de un nuevo mundo, dicho de esta manera. Bueno, al pasar revisión a la historia por vía de la escritura del pueblo judío, justamente menciona esto, que es claro que entre los judíos, especialmente desde Moisés, porque claro, Moisés es su conductor, salen de la esclavitud y por supuesto Dios le da la ley a Moisés, que hasta se le escribe con su dedo de fuego, porque estaban un poco retobados el pueblo, que no quería aceptar que Dios era ese y no debían tener el de otras naciones, ni nada que se le pareciera, ni adorar a otro que no fuera ese. Bueno, pero ¿por qué lo menciona? En el sentido de que Moisés y los que lo siguen, por lo menos hasta la monarquía, bueno, ahí hay toda una diferencia, es el soberano en el sentido de que la ley civil y la que podríamos llamar hoy de Dios eran una y la misma, y se concentraba en la figura de Moisés y en los sucesores esa facultad, tanto la de ordenar la vida civil del pueblo, como la de aplicar lo que era la misma cuestión, que eran las leyes de Dios. Él lo da como un ejemplo único en la humanidad, porque es por el pacto que los hebreos eligen, no que Dios los elige, sino que ellos eligen ese Dios, o mejor dicho, no es un Dios, a Dios y no otro, y sujetarse a sus leyes y ser gobernados por ellas. Claro, eso dice pasó una sola vez en la historia y nunca más. No va a suceder sino allá, cuando este reino ya no sea de este mundo, pero no acá, en el mundo actual. Ahí se va produciendo, quizás con el tiempo, una separación entre lo que sería el poder civil y el poder eclesiástico. Bueno, hace todo un muy interesante derrotero posterior por la historia de la Iglesia y la historia de la evolución del cristianismo. Es muy interesante, léanlo. Pero lo que yo quiero destacar, aparte de todo eso, y de que es una teoría general del poder, es que no encuentra en la Escritura ningún argumento, sino todo lo contrario, para sostener que el poder eclesiástico es uno y el civil es otro. Nada de eso, el poder es uno solo. Si el poder está dividido ya no es poder. Y a semejanza del poder de Dios, a semejanza, reside en el soberano. Por lo tanto, tanto el poder eclesiástico como el civil residen en el soberano, hoy también, bueno, en sus tiempos. No ya como sucedía con los judíos después del pacto, porque obviamente no nos gobiernan de esa manera y directamente las leyes de Dios. No, claro. Pero sí en el sentido de que es el soberano el que debe disponer cabalmente del poder eclesiástico también, y de que el poder eclesiástico está subordinado al civil, por no decir que es uno y el mismo. Por eso yo me quería rectificar. Eso no impide que él considere que el poder soberano tiene un origen divino, pero no es que lo diviniza, ¿no? Pero sí lo tiene. Bien, entonces, al ser así, la ley civil y la ley religiosa en alguna etapa de la historia fue una y la misma, ahora no. Esto es crucial
y lo vamos a ver después en el reino de las tinieblas, porque acá es lo que se está dilucidando, piensa en la época. Habla también de la evolución que ha habido en Inglaterra, con Enrique VIII, con la reina Isabel, de entonces, en el sentido de convertirse en cabezas de la nueva iglesia de Inglaterra, decididamente separada del papado. Pero acá se filtran discusiones fundamentales, como si el Papa, obispo de Roma, tiene un poder como un rey de reyes de la cristiandad. No lo tiene, dice Hobbes. Rey de reyes hay uno solo, es Dios, al cual está sujeto también cualquier soberano, sea o no cristiano. No, claro, pero digamos, el Papa, fíjense todo lo que se filtra en este momento, de las decisiones en la cristiandad que ya se habían dado, más toda la cuestión que se jugaba alrededor de si los príncipes o los reyes querían sacarse un poquito de encima el poder de la iglesia. Esto no se da solamente en un país como Inglaterra o en los países nórdicos, se da en los muy católicos también como España, siempre era una tensión. Por ejemplo, ¿quién nombra a los obispos? ¿El rey o el papa? ¿Tienen un poder territorial? ¿A dónde? Si están, como dice Hobbes, en el estado, en este estado o en aquel otro, están sujetos como cualquiera a la ley civil, no a la del Papa. Lo mismo los súbditos cristianos, estén o no en un reino cristiano. Como dice la Escritura y como dijo Jesús, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y no se deduce que, digamos, las enseñanzas cristianas enseñan, valga la redundancia, a desobedecer a las autoridades civiles, de ninguna manera. Bueno, eso es muy importante y se los marco, porque no vamos a entrar en más detalles, por el profundo análisis que hacen, no solo en una teoría general del poder, sino también en cuanto a las relaciones entre la Iglesia romana y el poder civil, sea en una monarquía o incluso en nuestras repúblicas, porque nuestros presidentes también reclamaban, hasta el concordato, que ya fue avanzado el siglo XX con la Santa Sede, el poder de elegir a los obispos. Bueno, ahí tienen para discusiones muy interesantes. Vamos a terminar despidiéndonos de Hobbes y diciendo solamente, y esto los va a divertir mucho y que no se enojen mis amigos católicos, que el reino de las tinieblas se supo, es el reino del papado y de las falsas doctrinas de la Iglesia y también de las falsas doctrinas que difundieron tantos filósofos de la antigüedad, especialmente Aristóteles. Así que esa lectura es muy interesante y hasta entretenida. Acá lo dejamos al gran Thomas Hobbes y vamos a volver pronto. Ya vamos a ver con qué autor, quizás uno que dé vuelta a todo esto y no le interesa en absoluto el derecho natural. Muchas gracias.